Ya. Buenos días, licenciada Rocío. Nosotros a continuación vamos a hacer un diálogo hablando sobre el tema del maltrato familiar. A continuación vamos a realizar, se podría decir, un tipo de encuesta para saber más acerca del tema. A continuación vamos a comenzar dialogando sobre el tema de nuestra socialización, que es sobre el maltrato familiar. ¿Qué me podría decir qué es para usted la violencia familiar? Bueno, para mí la violencia familiar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conducta del domicilio contra el gestión físico, psicología, sensual o matrimonial. Sí. ¿Qué para usted, qué es la violencia familiar equiparada? Bueno, para mí se podría decir que la violencia en este caso es una violencia que se lleva a cabo por el agresor en contra de la persona que está sujeta a su guardia, ya que no tiene protección, educación, introducción o cuidado con el fin. Se podría decir que es una persona independientemente, o sea, que puede ser que produzca lesiones o cualquier otro delito. Eh, También que se podría decir que, o sea, para usted, ¿qué se podría decir que es una conducta, o sea, que puede cometer delitos dentro de una familia? Bueno, bueno, se podría decir que la violencia familiar de una conducta es eso, o sea, un, como una pareja. Por ejemplo, si tienen problemas, es un delito, porque allí viene un maltrato, una violencia, un porque están diciendo de una violencia de, sobre un delito a una esposa, a una mujer, por motivo que causan problemas familiares entre hijos o una pareja, digamos. Sí, compañero. Y para usted, ¿qué significa? A ver, ¿qué es? ¿Cuáles son los tipos de violencia familiar? O sea, ¿cuáles son los tipos de violencia familiar? O sea, en la familia puede haber el tipo de violencia sexual, física o tal vez de alguna pareja, ya que puede ser matrimonial o por cuestiones de economía, ya que en una pareja siempre va a haber, ¿no?, problemas por falta de dinero, por falta de, se podría decir en el matrimonial, por falta de amor, ya que su conviviente puede celarle a la otra y así puede suceder el maltrato familiar, ya que los dos no pueden llegar a una comprensión concreta, se podría decir. Ya. Bueno, o sea, para usted, qué significa o en qué consiste la violencia familiar psicológica? Bueno, para mí consiste gestionar internacionales a que se use sustancias, objetivos o miembros de la familia, que no sea movilizar o causar daños integridad física de la víctima. Y así consiste no golpes ni heridas, ni madurez de nuestros cuerpos, más decir. Bueno, para usted, ¿qué consiste la violencia sensual? O sea, para mí, ¿en qué consiste la violencia sexual? Se podría decir que, o sea, en oposiciones, aceptación de prácticas sexuales, ya que puede ser se podría decir que es un instrumento para controlar la manipulación o el dominio de la víctima, ya que atenta
se podría decir, contra la integridad de otra persona. El desarrollo de su capacidad puede ser íntima, ya que puede generar daños físicos, también se podría decir daños morales. O sea, para usted, o sea, ¿qué significa una violencia familiar? O sea, ¿qué podría contarnos? O qué, o sea, ha sucedido en algunos casos de su familia y que, o sea, se podría decir una violencia matrimonial. ¿Qué nos podría hablar sobre ello? Bueno, la violencia familiar matrimonial consiste en la transformación, sustracciones, destrucción y retención en objetivo documental, documentos, personas que vienen y valores, derechos matrimoniales o recursos, necesidades de embarcar daños. Sí. Y para usted, ¿qué consiste la violencia económica? O sea, para mí la violencia familiar económica consiste en que, por ejemplo, se puede referir a acciones, ya que, o sea, puede afectar a la supervivencia familiar. Se podría decir que, por ejemplo, cuando una pareja no puede, o sea, no tiene dinero, no puede salir adelante, ahí es cuando suceden, o sea, empiezan las peleas, los maltratos, o sea, por falta de dinero eh, puede suceder todo, ya que se podría decir que a veces una persona no piensa bien en las consecuencias o a veces no tiene actos para salir adelante y se empeña a hacerle mejor daño a su pareja con la que convive. Eh, o sea, y para usted, o sea, lo que usted piensa, o sea, en un matrimonio o un delito familiar cuando haya en su familia, ¿qué sanciones se podrían aplicarle para ellos? Bueno, la sección de cometer delitos es un caso un caso que se puede hacer un proceso de trámite, de prisión, de multa, de pérdida de derechos de alimentos, pérdidas de póstetas o una conducta, un maltrato indígena para mí. Sí, listo. Y usted bueno, cuando no se requiere que aquellas tratándose de delito de violencia familiar. O sea, en algunos casos se podría decir que a veces las sanciones no son las mismas porque a veces las víctimas pueden ser menores de edad. Se podría decir que puede ser una persona discapacitada. Se podría decir que a veces es una atentada a una mujer embarazada. O también se podría decir que cuando, o sea, o sea, sería la víctima presente lesiones que tarden en sanar en 15 o pongan en peligro su vida. También se podría decir, o sea, o sea, para usted, por ejemplo, en su familia, alguien, o sea, alguien menor de edad comete un delito, o sea, ¿qué piensa usted? ¿Qué medidas deben tomar ahí, o sea, en su familia cuando un menor de edad comete un delito? Bueno, en caso de que un propio familiar o un niño que cometa un delito, realmente es eh, ver el caso como fue o cómo, o sea, realmente es explicar cómo sucedió para llegar a un arreglo sobre ese caso cometido. Y ahora Bueno, eso se nosotros, podría decir sí, hasta, eso se bueno, podría sí, decir. sí, compañera, se debería tomar actos contra el que cometió el delito y todo lo demás.
Ahora, o sea, por ejemplo, digamos, como nosotras, o sea, que estamos hablando de este tema, o sea, ¿usted qué opina? Como, o sea, para que no haya más maltrato, o sea, más violencia familiar, o sea, ¿qué deberíamos hacer nosotros? O sea, ¿qué soluciones deberíamos plantear? O sea, ¿qué opina usted? No, bueno, en nuestro caso, ahorita como estamos en esta violencia familiar, podríamos hacer un caso tan, ¿cómo se dice? Ser, llegar a acercar a la persona a quien cometió el delito y a poder ayudar y resolver el problema, O sea, también sería posible que también, o sea, reunamos a toda resolver la familia, el problema eh, familiar, como se puede hablar decir. sobre la violencia familiar, qué debemos hacer y qué no debemos cometer, ya que puede llevar a cuestiones leves, se podría decir. Y también para solucionar eso, por ejemplo, en las comunidades, en los barrios, se han escuchado que muchas parejas, o sea, viven del maltrato familiar, por lo cual, por ejemplo, una solución mía sería que llamemos a toda la sociedad, o sea, nosotros empleemos una charla para darles a conocer a toda la sociedad que no es bueno el maltrato Para familiar. poder ayudar, para poder ayudar a las personas que están maltratadas por familias, que no se debe ese egoísmo estar contra las personas allí de maltrato familiar. Exactamente. O sea, nosotros podríamos ayudar, o sea, dando unas ideas para que las personas vayan tomando en cuenta lo que no es de hacer, para que luego no haya, por ejemplo, digamos, cuestiones leves, por ejemplo, no vaya a ser que luego estén arrepentidos de haber ocasionado eso. Por lo cual, o sea, Exactamente. por lo cual sería que nosotros planteemos charlas o hagamos, por ejemplo, publicidad, ya que ahora en las redes sociales Una se puede hacer de todo, conferencia. una conferencia y así. publi- Con esto hemos terminado. Gracias por estar aquí, por compartir Bueno, gracias. sobre este tema de socialización. Con, Gracias igualmente a usted por compartir un poquito de diálogo con usted y conocer cuál es el bienestar de violencia familiar y cuáles son los buenos, más decir.